tiempo extra, una clase de espirometría que realmente me interesa que sepan. Y cualquier otra cosa estaré siempre a su disposición. Yo estoy encantadísimo de estar en este tipo de charlas porque es más simple para mí. Todo. Colegas, entonces empezamos. Voy a compartir y ustedes me van a decir si se puede ver la comparación. Primero quisiera que alguien me diga si se está, si se está, si se está oyendo bien. ¿Alguno de Sí, ustedes me doctor. puede decir si se está oyendo bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Se escucha Muy bien. bien. Sí, se escucha bien. Maravilloso. Y ahora estoy compartiendo bien. Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Está bien. Y Empezamos con las infecciones respiratorias agudas, las famosas IRAS, que son las de vía aérea superior y de vía aérea inferior, como están en este listado, y van desde el sencillo resfriado común hasta lo que nosotros llamamos lo preocupante que puede ser una influenza, que era hasta el año pasado influenza. Acá tengo que actualizar, tengo que poner COVID-19. Mañana les voy a dar la charla sobre lo que he podido colegir de COVID-19. Y creo que es bastante importante contextualizarse para que ustedes tengan conocimiento de algo tan candente. Entonces, las IRAS, un resfriado común, gripe o influenza, que como el COVID-19 tiene un 20% de complicaciones que pueden ser una neumonía atípica, faringitis aguda, laringitis, todas las itis, sinusitis, epiglotitis, laringotraqueitis, otitis media aguda en pediatría. De vía aérea inferior significa estar afectado desde la horquilla external hacia el parénquima pulmonar. Desde la horquilla external hacia arriba, hasta las fosas nasales o los senos paranasales, es infección de vía aérea superior. Vamos pasando y yo les voy a ir diciendo. Bien, todas las IRAS tienen el primer lugar de consulta en todos los ámbitos, de la medicina general, de pediatría, más que otra cosa, y también de medicina interna y neumología. Ocurren el 10 al 20% de todas las consultas. Los síntomas, como ustedes saben, y quien no ha tenido, son de tipo molesto y autolimitado. El 90% son de etiología viral. Escuchen bien, 90% son virales. Y qué bueno que haya venido a ver este virus del COVID para que contextualice a la gente a no automedicarse y a los doctores a no medicar con antibióticos el 90% que son virales. No sé, yo no les estoy enseñando eso, nunca he enseñado eso. Sin embargo, cuando salen después a la práctica médica, el 90% de los colegas prescriben antibióticos a los virus y eso es lamentable. ¿Qué producen? Producen una afección mayormente en los niños que pueden tener desde 3, 6 y 12 episodios, hasta una vez por mes, durante la época preescolar y escolar, y esto va bajando posteriormente. Producen ausentismo escolar, producen gasto económico importante en las familias y también el contagio hacia los mayores. Entonces tenemos este gráfico donde las IRAS son localizadas, la mayor parte, en 7 a 10 días, máximo 14 días. Se produce una inmunidad transitoria y el virus es eliminado del organismo. Pero la inmunidad en los resfriados comunes, igual que está pasando, esto todavía no se sabe con el coronavirus, parece ser transitoria y puede durar de 3 a 6 meses. Y en algunos rinovirus no es tan largo, sino que puedes volver a reinfectarte las veces que sea necesario según el contexto del paciente, del ambiente en el cual te estás desarrollando, ya que los rinovirus tenemos una variante importante de bastantes, casi una centena de tipos de resfriados comunes. A partir de ahora no voy a admitir más a nadie y yo les pido que máximo tengamos un tiempo de 10 minutos, porque después lo único que hacen es ponerse acá en la base de la pantalla y obstruir la visualización de la presentación. Tratemos de ser puntuales. Después, estamos teniendo que son de inmunidad inespecífica y por último, uno puede tener tantísimas veces que sea necesario.
Fíjense el lugar que ocupa en la carga epidemiológica de la enfermedad en el mundo. Tercer lugar después del trauma, de las enfermedades cardiovasculares. El cáncer de civil, el asma y enfermedades obstructivas están en un cuarto lugar. Ahora, ustedes habrán visto cómo las infecciones respiratorias agudas y sobre todo el coronavirus, en un momento de la evolución que fue el anterior mes, ocupó el primer lugar de las afecciones de todo el mundo, en todos los ámbitos, produciendo lo que ustedes están viendo, mayor discapacidad, etc. Entonces, esto es importante mencionar a las mamás de los niños, que es frecuente que ellos tengan resfriados frecuentes y por Dios, no medicarlos, ¿no? Llamativamente, los niños de zonas rurales tienen menor incidencia probablemente por dos motivos. Uno es el hecho de que haya tal vez menos hacinamiento como en los kinder, en los jardines, en las escuelas, como acá en las ciudades, y tiene que ver mucho también la contaminación atmosférica. El motivo de consulta más frecuente, vean estos números, 75% de uso totalmente inadecuado de antibióticos, que además incrementa la resistencia antimicrobiana y las posibles reacciones adversas. En este gráfico podemos ver cómo las consultas médicas y prevalencia de bacterias, de infecciones bacterianas en Estados Unidos, podemos catalogarlas donde vemos infecciones respiratorias agudas, hacia la izquierda, la primera. Fíjense que en celeste están las visitas al médico y en color morado está la prescripción de antibióticos. Entonces, y realmente la prevalencia bacteriana hecha por cultivos y PCR, en algunos casos, fíjense, no supera ni el 50%. En el caso de las iras, 30% podrán ser bacterianas. Y perdón, menos, muchísimo menos es bacteriano, el 10%, pero se han prescrito el 30%. En otitis media aguda es otra situación. Una otitis media aguda habitualmente debe ser medicada con antibióticos. Y acá sí hay una correlación. 76% recibieron antibióticos. La sinusitis, que muchas de ellas son inflamatorias, recibieron antibióticos el 70%, pero ni siquiera 1,000 de estos 25,000 visitas por cada 1,000 habitantes eran sinusitis bacterianas. Faringitis, el síndrome faringio agudo, se medicaliza con antibiótico el 62%. Y las bronquitis, que el 90% son virales, casi el 60% son medicalizadas con antibióticos. Seguimos hablando de estos datos que son importantes, ¿ya? Y hablamos del resfriado común. Es una afección frecuente, disminuye con la edad, desde 6 a 12 episodios por año, hasta 2 a 3 episodios por año, produciendo el llamado síndrome catarral, autolimitado y moderado, que generalmente puede ser todo el año, pero en algún aumento de frío que se correlaciona con la multiplicación del rinovirus, le favorece a la réplica viral en las vías respiratorias, sobre todo los niños, donde empiezan a multiplicarse más rápidamente, a replicarse. Y esto de los virus es importante. Ustedes saben bien que los virus permanecen en un estado, digamos, en la comunidad como asintomáticos, en una gran proporción de casos, son los casos asintomáticos, y eso le conviene al virus porque no muere. El virus necesita del ser humano para poder alimentarse, replicarse, y están ahí en estado asintomático en muchos casos, y cuando ellos necesitan hacer daño, entre comillas, empiezan a producir síntomas. Y los resfriados comunes tienen que ver con el inicio de la No, me época refiero a que fría, está ¿ya? De los meses el compañero creo que está bien, está grabando y el otoño doctor ha dicho. e invierno. A veces también se presentan algunos tipos de rinovirus y otro tipo de virosis, enterovirus, en los Yo creo que lo voy a meses salir, lluviosos. ¿no? La transmisión, ustedes más que nunca lo han estado viendo, es por las aerosolizaciones de partículas. Mañana lo veremos con el coronavirus. Y lo más importante, ¿no? La autoinoculación a través de fomites o a través
de dar la mano Hola. a una persona que esté contagiada y uno se toca con tantísima frecuencia. Dicen que en algunos estudios dicen que nos tocamos más de 100 veces la nariz y la boca y los ojos al día, y otros hablan de más de 1000 veces. Imagínense, esto es variable, pero nos tocamos gran cantidad, inadvertidamente, los ojos, la nariz y la boca, y nos autoinoculamos partículas virales que podrían estar en nuestras manos o más raramente en superficies, como se ha podido demostrar en el caso del coronavirus. Y obviamente estas partículas, a través de las gotitas de saliva suspendidas, micropartículas, pueden ser aerosolizadas al hablar, cantar o simplemente al toser también, ¿no? O al hablar. Al hablar se ha podido ver, qué increíble este estudio del coronavirus, cómo marcando, digamos, con fluoresceína, se ha podido ver que estas micropartículas pueden ser transportadas inclusive de 6 a 8 metros, de una distancia tan lejana, en condiciones de poca ventilación. Y estos son los virus, rinovirus con 100 tipos y subtipos, ¿no? Que producen del 40 al 80% de estas afecciones virales. Y además tenemos coronavirus, que es, bueno, a verlo mañana cómo eran los tipos de coronavirus, más de 3 tipos, y ahora estas mutaciones de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 y MERS, hablaremos de variantes del coronavirus. Tenemos la parainfluenza con 4 tipos, el sincitial respiratorio, que también tenemos con 2 tipos, adenovirus 47 tipos, enterovirus, y otros que producen también un 30% de afecciones respiratorias. Fíjense que el coronavirus, esta es una diapositiva, estimados futuros colegas, realizada hace 10 años, les digo con toda honestidad, producía aprox, esto está en Harrison, el 10% de las afecciones llamadas resfriados comunes. Ahora ha mutado y ahí tenemos. En un resfriado común llamado coriza, guarda, ojo, que no estoy hablando de gripe, y esto un médico tiene que saber, porque si no van a estar medicando ivermectina a coronavirus. ¿Por qué? Por ignorancia médica y por facilismo médico y por popularidad. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de resfriado común o coriza que hablar de gripe. La gente habla gripe porque confunde, pero un médico no puede hablar de esa situación. ¿Cómo se manifiesta el resfriado común, que es producido por estos virus que yo mencioné? Por rinorrea, obstrucción nasal, puede haber estornudos. Clásicamente hay una odinofagia y fiebre o febrícula que se presenta en 1, 2 o 3 días y que se autolimita. Suele seguir con tos y algo de disfonía. Siguen entrando los doctorcitos y ya no estoy admitiendo. La duración, Dios, pasen un inbox al chat, por favor, de que ya no intenten entrar y que se les va a distribuir porque están perjudicando la clase nada más. Al 75% dura una semana. ¿Ya? Las complicaciones más frecuentes son, vean ustedes, esto como decimos es pregunta de examen, las exacerbaciones de asma en un sujeto atópico, el 80%. Menos del coronavirus. Es increíble, el coronavirus tiene menos receptores AC2 en un sujeto asmático y por eso no hay tanta exacerbación de sujeto ni rinítico ni asmático. Y eso se ha demostrado ya en estudios microscópicos, etcétera. Y lo que también está por verse si la medicación, me refiero a los corticoides inhalados, tópicos, inhalados con aerocámara para el asma, tendrán algo que ver. Eso se está estudiando en que haya menor cantidad de receptores AC2 para el coronavirus. Pero otros virus, como el rinovirus, 80% exacerban los asmas. Las complicaciones de infecciones bacterianas, la más frecuente, la otitis media aguda, ¿no? Un niño que esté resfriado y al tercer día empieza con otalgia, fiebre, malestar general, ese niño, al revisar el conducto auditivo externo y revisar la membrana timpánica, si tiene congestión, debe ser medicado con antibióticos, porque es la complicación más frecuente. Igualmente, cuando el paciente tenga, ahorita vamos a entrar a ver sinusitis presuntamente bacteriana, que se presenta de un 0,5 al 2%, también debería ser medicado con antibióticos.
Neumonía se podrá dar, sí se puede dar. Hay una probabilidad de que un resfriado común, sobre todo en los llamados personas de los extremos de la vida y más en las personas más de 80 años, la probabilidad de que un resfriado desencadene cualquiera, una neumonía viral y después una sobreinfección bacteriana es frecuente. Tratamiento de los resfriados es sintomático. Analgésicos, descongestionantes, como ustedes están viendo ahí, y antihistamínicos. Se puede dar antitusivos. Eso es relativo. ¿Va a alterar el curso de la enfermedad? No, simplemente va a mitigar los síntomas. Hay discusiones de ahora, muchísimos estudios sobre el zinc, la vitamina C, ahora la vitamina D, que es motivo que yo les voy a pedir una investigación para el día viernes. Rol de la vitamina D en la inmunidad de las infecciones respiratorias agudas y sobre el coronavirus. Hay bastante descrito al respecto. El síndrome de Reye tiene que ver con algo descrito con la gripe B, que ahorita vamos a entrar a ver lo que es la influenza. Y está ligado clásicamente a la administración simultánea de aspirina y influenza tipo B. Y no sé de dónde está saliendo medicación, obviamente que no tiene nada que ver con prescripciones médicas serias, de aspirina como tratamiento de base para el coronavirus. Cuidado con este síndrome de Reye, que no se sabe muy bien cuál es la patogenia, pero sí que da un gran porcentaje de mortalidad. Antes era 40%, hasta actualmente es del 10%. Se va a ir viendo qué es lo que pasa ahora, y por eso tenemos que enrolarnos en estudios. Lo que menos hacemos los colegas, porque somos asistenciólogos y la salud ha sido vilipendiada y ahora humillada por todos, todos se creen médicos y coronavirólogos, y como si hubieran visto una neumonía en su vida, hablan del de dímeros y a mí me causa desde risa hasta hilaridad hasta indignación. Y eso les va a pasar a ustedes. Pero ojo, la asociación de aspirina más un resfrío común puede dar este síndrome de Reye que tiene un 10% de mortalidad porque produce una elevación, una hepatitis con hiperamonemia, hipoglucemia, elevación de las transaminasas, ¿ya? Con trastornos del sistema nervioso central y un coma hepático. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta asociación. Actualmente se sabe que los pacientes que tienen influenza no deben ser medicados con aspirina por este riesgo. La prevención, lavado de manos, mañana insistiremos en esto, ¿no es así? Prevenir el enfriamiento es una cosa que está entre puntos suspensivos. Yo pondría en nuestro medio prevenir siempre vías aéreas superiores. Sobre todo esta época en Cochabamba era terrible la contaminación atmosférica. Esta temporada la contaminación ha bajado casi a cero. Eso señala de que el tráfico vehicular es el causal entre el 80 y 90% de la contaminación atmosférica. Nos guste o no nos guste. A mí me gusta manejar en bicicleta, pero llego más rápido en auto. Y bueno, y todos ven la rapidez, pero el costo que está haciendo en el impacto que está produciendo en la atmósfera se ve luego en la asociación que existe entre contaminación atmosférica e incremento de los IRAS en épocas, sobre todo en Cochabamba, invernales. Desde esta época empezaban a haber un cruce de información bien documentado por varias instituciones e investigadores, donde los contaminantes atmosféricos más frecuentes, ¿ya?, monitorizados históricamente y en el tiempo, correlacionaban con un incremento de las IRAS en las semanas epidemiológicas, justamente donde se acumula más el smog cochabambino por el fenómeno de llamado de inversión térmica, una capa fría que hace que el aire y el smog que se produce por la actividad humana no se movilice por la ausencia de vientos, por la conformación orográfica cochabambina y por esta capa fría que se presenta en estos meses, haciendo de que respiremos este smog más frecuentemente durante toda la mañana y los síntomas aumentan. De hecho, muchos de ustedes han debido tener obstrucción nasal, si son atópicos, aumento de rinitis, han debido asustar porque puede ser coronavirus. De hecho, se sabe muy bien que hay una correlación de contaminación atmosférica, también el hacinamiento y las virosis. Para los resfriados comunes no hay vacunas. Para la gripe A sí hay vacunas, para la gripe B también. Gripe o influenza.
Voy a seguir sacando esto. Es una afección viral que compromete rápidamente vías aéreas superiores, pero también rápidamente se propaga a vías aéreas inferiores, ¿ya? Produciendo complicaciones que van desde la neumonía viral primaria hasta neumonías secundarias que van en un 20% aproximadamente. Y la mortalidad está en personas llamadas de alto riesgo, que son las personas que se ha hablado mucho de esto, se habla mucho de memoria, con comorbilidades y edades extremas de la vida. Puede afectar hasta un 30% de la población en brotes epidémicos, ¿ya? Y no sé, ¿se acuerdan ustedes que hubo una pandemia en el 2009 de la mutación H5H1N1, perdón, y de los cuales 1% será hospitalizado? Vamos a entrar a hablar del H1N1. Aquí tenemos los tipos de influenza. Hay influenza tipo A, que tiene brotes cada 2 a 3 años, y pandemias cada 10 años. Influencias tipo B, ¿ya? El tipo Yamagata y Victoria, brotes epidémicos esporádicos, localizados, que se dan cada 4 a 6 años, y no han impactado tanto, pero desde que se está monitorizando en el mundo la influenza tipo B, se está viendo que sí está produciendo conjuntamente la influenza tipo A, brotes en épocas no necesariamente invernales, sino más bien estivales y quizá de verano, brotes de influenza tipo B. Por eso las vacunas ahora vienen con lo que se llama componente tetravalente. Ahora voy a entrar a eso. Y hay la influenza tipo C que produce rara vez compromiso. Bueno, esta es la partícula viral de la influenza, que es un virus, al igual que el coronavirus RNA, que tiene de 80 a 120 micrones de diámetro, y en su cápsula tiene las particularidades más importantes de la misma. Dos tipos de componentes proteicos, uno de ellos que le va a dar antigenicidad y otro que le va a dar virulencia propiamente dicho. La antigenicidad está dada por la partícula hemaglutinina, que en el humano es de H1, H2 y H3, que le permite a este virus fijarse en el epitelio de la vía aérea superior. Y la partícula que le permite al virus liberarse y propagarse, multiplicarse, replicarse a lo largo de todo el epitelio de la vía aérea, llegar hasta el pulmón inclusive, son la neuraminidasa, que en el humano es N1N2, pero ya van a ver que ha habido algunos cambios desde el brote. Siguen entrando las personas. El antígeno H-hemaglutinina fija el virus a la pared del epitelio. Las vacunas justamente van a producir justamente anticuerpos contra la hemaglutinina. La neuraminidasa es la que le da la virulencia, y los medicamentos, el oseltamivir, el famoso Tamiflu o Oselta actualmente, está basado juntamente en su actividad antineuraminidasa. Fíjense ustedes en el reino animal la cantidad de influenza A que puede haber en aves, casi todas. Muchas de ellas son de tipo doméstico, patos, gallinas. También hay otros animales de estirpe marina, focas, cerdos. Ya hemos visto el H1, H2 y H3 solamente en humanos. Y equinos también tiene el H7 y H1. Y la partícula neuraminidasa hay en todas las aves, hay en los cerdos. En el humano, fíjense que hay H1, N2 y N8. Y en los equinos, N7. Es decir, que continuamente los reservorios pueden ser el humano, pero también animales. ¿Podremos intercambiar? Sí, se intercambia entre especies. Y cuando cambia o hay una transferencia del virus de los animales hacia el humano, se presentan, caramba, siguen entrando. Y la recomendación para la próxima es que por favor ya no insistan en entrar demasiado, ¿no? Me obstruyen la presentación. Los brotes, entonces, ocurren anualmente y estamos en la temporada de brote. No sé qué sucede, y esto es una situación de investigación que la voy a revisar, y también les pido a ustedes, colegas futuros, que revisen por qué hay esta, entre comillas, territorialidad de los virus
¿En qué sentido? De que cuando está aumentando el virus de la influenza A, el virus de la influenza B disminuye. Si está aumentando el virus de la influenza AH3N2, el virus de la influenza H1N1 baja y viceversa. Y en Santa Cruz ya teníamos como 200 casos y habían una decena de muertos en febrero, cuando empezó el brote del coronavirus y ha bajado la incidencia de la influenza y solamente se reportan COVID. Insisto, ¿será que hay territorialidad? Muy pocas veces se ha documentado coinfección de influenza con coronavirus. Sin embargo, ante la duda, nosotros tenemos que actuar responsablemente inmunizando con la vacuna que sí se sabe que existe y que hay que inmunizar anualmente, sobre todo a personas, entre comillas, de riesgo. Ahí entra personal de salud anualmente, 4 semanas antes de que empiece el invierno. Las pandemias hemos mencionado que ocurren cada 10 a 15 años. El origen de las cepas ya hemos mencionado, sus diferencias. Y estas recomendaciones genéticas entre virus gripales y humanos con reservorio de animales pueden dar inicio a las famosas pandemias, como la que ocurrió con la famosa pandemia de H1N1, que era de origen porcino. Perdón. Aquí vemos justamente que todas estas partículas están en las aves. Manipular las aves es un factor de riesgo. Meterse con animalitos marinos, como han visto ustedes con los, bueno, en este caso murciélagos, pero con huésped intermediario, probablemente serpientes, probablemente civetas, probablemente el pangolín en China, es una de las teorías que ha producido justamente accidentalmente o no una transferencia al humano, una zoonosis. Esto va sucediendo también con los diferentes partículas virales del reino animal con el humano. Acuérdense de esta pandemia, la gripe española H1N1, que mató a 15, 20 millones de personas, ojo, ¿no? Y una mortalidad tuvo 20%, increíble, mató más que la Primera Guerra Mundial. Y esto que ustedes ven acá, a mí me llamó mucho la atención, este hospital español. Y realmente ahora en IFEMA, donde estuve el año pasado en el Congreso de la European Respiratory Society, que es un complejo 10 veces más que la feria, o más veces más que la feria que tenemos en Cochabamba para actividades de conferencias, etc., fue convertido en un hospital para casos leves y moderados, para aislamiento, ante la ausencia de camas hace 2 meses. La gripe asiática H2N2 mató a 2 millones. La gripe de Hong Kong H3N2 mató también a casi cerca de 1 millón de personas. Entonces, todo está en estas partículas virales, que ahora también está pasando con el spike del coronavirus y con el receptor del epitelio ACE1, ACE2. ¿Qué pasa? Hay variaciones antigénicas llamadas menores, que son cambios puntuales en el ácido nucleico, donde las cepas se cruzan en la hemaglutinina, produciendo, digamos, las epidemias. Y por eso es que no hay una inmunización definitiva, sino cada año tenemos que ir monitorizando e inmunizándonos de acuerdo a dónde hubo el brote más importante reportado por la CDC y de acuerdo a eso se fabrican las vacunas. Y una variación mayor, intercambio de segmentos de genomas de diferentes virus, donde estos shifts producen justamente las posibles pandemias, variación antigénica mayor. Esto ocurre con la influenza. Mutaciones o entrecruzamiento, entonces será intercambio de genes entre hemaglutinina y neuraminidasa adaptadas al ser humano que pueden producir justamente pandemias cambiando otro tipo de genoma viral, dándole particularidad en su virulencia, en su gravedad y en eso, lo que se está viendo en el coronavirus, en su capacidad de contagio, llamado RO. Pandemias del mundo, ahí la tienen, H1N1 1918, H2N2 1957, H3N2 1968, 1977 H1N1 y H3N2, 2001 H1N1 ya hubo, H3N2 y H1N1, la gripe aviar, que fue el 2005, H5N1, que no sé por qué no fue nominada como gripe. Hay muchas cosas
y que quedan en la nebulosa, que ya van a ir viendo ustedes que uno se mete en estos campos y investiga qué cosas, por qué no se publica o no se ha declarado esto como una verdadera pandemia, ¿ya? Y el H1N1, la gripe porcina. Estamos hablando de influenza. ¿Qué pasa con este virus? Fíjense, el tráquea y bronquio tienen el mismo epitelio estratificado cilíndrico ciliado. Cuando tú eres infectado por el virus de la influenza, llega a haber tal cantidad de compromiso del epitelio que produce un esfacelamiento y una denudación de la mucosa. Y fíjense cómo a la izquierda y abajo está el epitelio denudado, prácticamente sin los cilios. Ustedes saben que los cilios son fundamentales para el transporte más del moco y es la mejor forma de prevenir la infección, el clearance mucociliar. Al no haber cilios, estamos listos o, digamos, propensos a una sobreinfección bacteriana. Y es por eso que en estos casos, tanto en COVID-19 como en influenza, no está mal en casos hospitalizados emplear simultáneamente antibióticos. Ya será debatido esto posteriormente. 7 días después de la infección empiezan un poco a regenerarse, pero esto dura mucho tiempo, siempre y cuando no se haya complicado con una neumonía viral primaria. ¿Y cómo es la clínica de una influenza? A diferencia de un resfriado común, la postración y la fiebre elevada súbita son los síntomas prominentes. Una persona que rápidamente levanta fiebre, mientras más alta, más viral es, 39, 40 grados, con un periodo de incubación que suele ser de 2 a 3 días máximo, con cefalea y postración. La persona no puede ir al colegio, no puede ir a trabajar, no va a la universidad. Eso es influenza en periodo de semana epidemiológica ya habitual en Cochabamba, donde ya se han declarado los primeros casos. Eso es influenza hasta que no se demuestre lo contrario. Muy pocos síntomas de flujo nasal, orinofagia, ¿me entiendes? Muy poco prurito, no hay tanto de eso. Se presenta, pero no en la intensidad de un resfriado común. Por lo tanto, también está frecuente las artromialgias y también un porcentaje que varía del 10 al 20%, suelen haber síntomas digestivos, donde hay dolor abdominal, vómitos y diarrea. ¿Cuáles son los síntomas de alarma en la influenza? Bueno, una enfermedad bifásica, ¿qué significa? Que tuvo 3 días, ¿no es así? Bajó la fiebre y después a la semana o después de los 5 días vuelve a levantar fiebre y síntomas de malestar, tos y disnea. Fiebre persistente, más allá de 5 días, tos y disnea, de hecho, tos productiva, intensa, en la clínica, y si esto se asocia a leucocitosis, eritrosedimentación más de 50 a la primera hora y unas reactantes de fase aguda como la PCR, cualitativamente positiva, estamos hablando de la probabilidad de una sobreinfección bacteriana o que esté yendo hacia una neumonía viral primaria. Esto quería mostrarles porque es importante hablar de qué son las fases de pandemia, ¿no? Pandemia es cuando la propagación humano a humano es en más de 2 continentes importante, ¿ya? Y hay 3 fases en las pandemias. La primera fase, que es el del reservorio, pasó del brote animal al humano, cuando empiezan los primeros casos en el humano, brotes inicialmente comunitarios, y ya cuando la transmisión es sostenida, actualmente estamos pasando a una fase 4 del coronavirus en el humano, ¿no? Y entraremos a la infección diseminada, donde el 60% de la población esté con pruebas positivas para el COVID. No todos van a morir, ojo, 80% las pasan como un resfriado común, ¿ya? Entraremos a la fase 5 y 6, después entraremos al post-pico. Caballeros, estamos en fase 4, empezando el pico, pero no estoy hablando de la influenza, estoy hablando del coronavirus, pero esto es importante tenerlo en la cabezota, porque si no, cualquier periodista te puede tomar el pelo y cualquier político también, donde dice que estamos bien. Forma clásica de la influ, forma fulminante que nos pasó en 3 oportunidades. He sido partícipe y sobreviviente del 2009, 2014, 2016, donde fue tremendo brotes de H1N1 y
hace 2 años de H3N2. ¿Por qué en Santa Cruz es más? Porque se diagnostica más, porque se trabaja más. Que les quede claro. Una vez cerramos el hospital, 2016, del hospital de la Caja Petrolera, porque teníamos casos diagnosticados por mi persona y muchos colegas de influenza H1N1. Y van a creer que los periodistas se fueron al hospital y mismo las autoridades dijeron que había un brote de infección de influenza en el hospital Seto, como si fuera una infección bacteriana, y lo que no sabían era que nosotros estábamos actuando maravillosamente bien, cerramos el hospital, y los otros hospitales estaban con brotes donde sus pacientes estaban muriendo. Después cayeron en cuenta y recién, bueno, eso es ignorancia médica. Y creo que con esto, yo estoy ahora presidiendo la Sociedad Boliviana de Neumología y parte de múltiples funciones que estoy haciendo es hacer un proyecto para que tengamos un programa nacional de IRAS, porque con 3 objetivos. Uno, diagnóstico de IRAS, tener una cantidad importante de pruebas de diagnóstico, no solo el COVID, hablar de influenza y hablar de otros virus también, que son importantes, el respiratorio, por ejemplo. ¿Ya? Hacer diagnósticos diferenciales con los biomarcadores, me refiero a la procalcitonina, que es un marcador importante que te permite dirimir si puede ser o es infección bacteriana o viral, y evitar el abuso de antibióticos. Y ahora de ivermectina. Y la tercera forma de presentación es la influenza complicada con infección bacteriana secundaria. ¿Y por qué gérmenes? Bueno, aquí hay 2 tipos de neumonía. La neumonía viral primaria por influenza, lo mismo que ocurre con la tormenta con citoquinas. Esto hablamos de la tormenta de citocinas para la influenza. La neumonía hemorrágica, la posibilidad de una trombos que presentaban un 30% de estos pacientes con flu. Pero como no fue tan contagiosa con este error tan importante, pues se quedó por ahí nomás y la gente llegó a aprender un poquito nada más de la flu. Pero sí se presenta cuando hay brotes pandémicos, un 20% de neumonía viral primaria con todas las características, casi todas, que se presentan en el COVID-19. Y después de la primera semana empiezan las sobreinfecciones bacterianas por esta pérdida del clearance mucociliar por 3 bacterias que han sido claramente estudiadas. Algunos pueden decir que hay series diferentes, pero hay que cubrir Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Ustedes ven esta placa de tórax que ves un pulmón blanco. Esto es distrés por gripe A. Esto es una neumonía bacteriana y si me apuran, yo les hago una tomografía y podría decir que podríamos tener vídeo despulido. Tiene sus patrones, la misma tomografía por COVID que por influenza. Interesantísimo. Complicaciones de la influenza. Infecciones bacterianas, desde las itis hasta las neumonías bacterianas. Ojo con las manifestaciones extrapulmonares. Miositis con elevación de CPK se da hasta un 20% más. Miocarditis, igual que está produciéndose miocarditis virales por COVID, también pasa por influenza. Pericarditis, el síndrome de Reye cuando se asocia a aspirina, encefalitis y Guillain-Barré están dentro de las complicaciones de la influenza o gripe. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Alguno de ustedes me puede señalar cuál de esta técnica, ya que espero que hayan estado siguiendo todos los webinars de actualización en coronavirus? Ahora que transportamos a esta otra virosis que también es importante, que es la influenza, les pregunto a mis futuros colegas, alguien que levante la mano, por favor, ¿cuál de estas será el diagnóstico, la técnica de diagnóstico que se utiliza en Bolivia y en el mundo? ¿Alguien habilita su audio, por favor? Hola, ¿están ahí? Inmunofluorescencia indirecta, no. Cultivo viral, no tenemos para la posibilidad de hacer cultivo viral ni
ni microscopía electrónica para ver las inclusiones virales en el epitelio de un bronquio, de una nariz. Técnicas moleculares, la amplificación en cadena polimerasa en tiempo real, correcto, hay alguien ha rayado, y ese es el diagnóstico, por hisopado nasofaríngeo, ¿ok? Por hisopado nasofaríngeo. Esta prueba es la misma que utiliza para coronavirus, se utiliza para el virus. Técnicas serológicas, ya saben que solamente son después de la primera semana que determina IgG y G, y las pruebas rápidas que tienen baja sensibilidad y que se puede utilizar en el contexto de una pandemia, lo mismo que estamos pidiendo para el coronavirus. Ok. Entonces, las técnicas moleculares y PCR detecta el RNA viral presente en las muestras y en cultivos virales, tiene una altísima sensibilidad, alta complejidad, realizado, se hacía en sedes de Atlanta y diseminado a todo el mundo, y el diagnóstico generalmente no los deben decir en 24 horas, pero nos los dicen en más de 48 horas, en tiempo real, en el mundo real, quiero decir. ¿El tratamiento de la influenza será asintomático? Claro que sí. Trataremos la fiebre con antipiréticos, evitar aspirina. Si está congestionada la nariz, le puedo dar un descongestionante, hidratarlo al paciente, evitar drogas sedantes. Y el tratamiento se basa en dar un antineuraminidasa, que es el que evita que se propague el virus. Si no te vacunaste y empiezas con síntomas, tienes la suerte de hacerte una PCR para influenza y te dicen que es positivo para H3N2, toma un fármaco antineuraminidasa en las primeras 72 horas y te va a ir muy bien en el 80% a 90% de los casos. Y ahí tenemos los antivirales oseltamivir y zanamivir, por si acaso. Hay otros antivirales que han generado mucha resistencia, que son los adamantanos, amantadina, rimantadina, los adamantanos, que bloquean un canal, un canal que se llama M2, para que no haya réplica viral. ¿Ya? Esto, que tenemos el clásico antifludez, digamos, ¿no? O el clásico, se me ha ido el nombrecito, que ya estoy con tanto otro fármaco, que es la rimantadina, por si acaso. En nuestro medio todavía no hay tanta resistencia y se puede usar, sobre todo en casos leves. Sobre el específico es usar un antineuraminidasa. Y hay varios. Eso es lo bueno. Aquí tenemos las drogas antivirales, amantadina, rimantadina, para la influenza A. Deben ser tomadas en las primeras 48 a 72 horas, reducen el 50% de los síntomas y previenen el 70% de la enfermedad. La dosis aquí están, las tienen. Amantadina 5 miligramos kilo peso en una o dos dosis. O 200 miligramos cada 12 horas si la persona pesa más de 40 kilos. De los clásicos y los buenos anti-influenza, tenemos el zanamivir y el oseltamivir. El zanamivir que viene en polvo seco para inhalar, como las partículas para el control de asma y la EPOC. El Relenza tiene partículas por cada inhalación de 10 miligramos de zanamivir, que se utiliza 2 veces al día por 5 días y hay que usar tempranamente. Como todo buen antiviral, si es más temprano te va mejor. Y el mejor de todos, para mí, que tanto sirve para la influenza A y B, es el oseltamivir, no para mí, para todos. Y afortunadamente ya tenemos en el mercado y bueno, está liberado y son recomendaciones también de expertos de Norteamérica y también, ¿por qué no de Europa? Cuando hay brote comunitario, el tratamiento de las neumonías comunitarias siempre es empírico y acá también se puede usar hasta que lleguen los resultados de los epidemiológicos. Y se utiliza también en niños, aquí dicen mayores de 18 años, la dosis es diferente, cápsulas de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Durante las primeras 48 horas es el mejor de los efectos. Ya para terminar voy a hablar de la vacuna y espero que la mayor parte de ustedes se inmunice porque realmente, bueno, podemos discutirlo después, pero yo creo que es la mejor forma de prevenir y que nuestra ente matriz, espero que no sean iconoclastas y que rompan todo lo que significa los estamentos de nuestro método científico y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, indica que la vacuna de la influenza está recomendada, ojalá para todas las personas, pero por lo menos para las personas de riesgo. ¿De riesgo quiénes?
las personas más de 65 años y que tengan comorbilidades. Comorbilidades como asma, como EPOC, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares. El personal de salud, ahora les voy a pasar a ver cuáles son los grupos en priorización. La vacuna debe ser anual porque hay cambios, estos shifts que ocurren y ya no es la misma y no te inmuniza en el mismo porcentaje para el subsiguiente año. La vía es intramuscular en el deltoides. La protección no es del 100%, es del 70-90%. Se puede hablar de una protección siendo lo más bajo posible. Habla del 70%, porque estimula la producción de anticuerpos contra esta partícula que se fija en el epitelio de la vía respiratoria, la hemaglutinina. Grupos que deberían vacunarse. Personas de alto riesgo de complicaciones, mayores de 65 años, los viejitos que están en asilos, los adultos y niños con enfermedades cardiopulmonares crónicas, incluye asma, los adultos y niños que requieren tratamiento médico continuo, diabéticos, insulino requirientes, hemoglobinopatías, pacientes que van a diálisis, que es VIH o están inmunosuprimidos trasplantados o por enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos con anticuerpos monoclonales o quizá con corticoides o ahorradores de corticoides, mujeres que se encuentran entre el segundo y tercer trimestre del embarazo durante el invierno. Sí, grupo 1. Grupo 2, personas como yo, entre 50 y 65 años de edad. Grupo 3, como yo, médico, enfermeras y alumnos que van al hospital. Yo les recomendaba siempre, personas de elevado riesgo de transmisión del virus. Y grupo 4, todas las personas, ¿no? Incluidos los niños de más de 6 meses. La ACIP, que es una asociación de inmunización internacional, recomienda para disminuir la circulación del virus, agarrar y vacunar a todos estos 4 grupos. Es decir, pero bueno, eso depende de los recursos de cada país. Y ahí está nuestra clásica N95, descartable, después de 40 horas de uso. Y si me preguntan, doctor, ¿sigue usando su N95? La tengo guardadita y sé cómo esterilizar. Ya les voy a decir. No nos dan muchas, nos dan una cada semana. Y tenemos que guardarla y es para cuidarla. Bueno, mañana continuamos, ¿ya? Entonces, mañana continuamos esta charla y voy a hablar de coronavirus, que es importante. Y ya les digo, les voy a pasar, no me presionen tanto, hasta el viernes, la charla. Las charlas. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? Por favor, siento que estoy hablando solo. No, doctor. A ver, los voy a ver. Doctor, muchísimas gracias. Voy a hacer un paneo. Voy a arrastrar. Abran sus videos. Ay, no. Hubo un meme donde, no sé si les pasó, fue viral. El docente estaba pasando clases con sus alumnos y una muchacha empezó a hablar mal del docente. Marica, que no sé qué. Porque el docente tenía la particularidad de cerrar los micrófonos, pero esa vez los abrió y detectó quiénes estaban hablando y chao, perdieron la materia ipso facto, ¿no? Bueno, chicos, cuídense bastante, no flojeen, estudien. Farreras y Harrison, las clases, ¿ya? Y cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Revisión para el viernes, les voy a preguntar. Rol de la vitamina D en la prevención de infecciones respiratorias. Rol de la vitamina D en la inmunidad. Creo que hay evidencia importante como para prescribir. ¿Ya? Hasta mañana, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias. Mala suerte, no he grabado la charla. No. Ay, no. No he grabado la charla. Les voy a pasar en diapos, ¿ya? No he grabado la charla por apurado. ¡Wow! Qué desastroso soy. Lo siento. Les paso en diapos, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Hasta luego, chicos. doctor. Doctor, hasta luego. Gracias. Chao, buenas. Hasta luego, doctor. Chao. Qué desastre, vieja.